próximamente estoy hablando del 19. No estoy hablando de hace 1500 años, el 19. Pues las opciones que a ustedes le dan, lo que se llaman los items en inglés, eran heterogéneas. Le daban de diferentes formas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, le ponían exámenes de laboratorio, le ponían pruebas de rayos X y pruebas de cosas heterogéneas, o sea, que eran de diferentes maneras. Hoy en día, todos los items son homogéneos. Si le hablan de lo que dijo el paciente, todo el mundo es lo que dijo el paciente. ¿Ok? Las preguntas, por ejemplo, de except, eso ya no existe. Si ustedes ven algún banco de preguntas donde diga fulanito except, ese banco está obsoleto, eso no lo toquen, no lo usen. Les voy a dar algunas recomendaciones importantes antes de comenzar la clase. ¿Ok? Para los que van a estar y los van a estar en el futuro. Primer punto. ¿Te acuerdas la primera vez que tuvimos una conversación que te dije? En la forma que tú me hablaste, hay unos cuantos errores. Bueno, miren. Primero que todo, ustedes tienen que mirar el examen como un todo. Pero el examen tiene que estar estructurado en lo que se llama tempo. O sea, ustedes tienen que ir al examen, no a ver lo que pasa. El examen no los puede sorprender. Ustedes tienen que planificar su examen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que hay momentos determinados. Imaginemos que el examen que ustedes hagan dura 3 horas. Un ejemplo. Puede durar menos, puede durar más, whatever. 3 horas. Bueno, hay determinados momentos en el cual ustedes tienen que estar en cierta cantidad de preguntas. Eso no es que en la segunda hora usted todavía debe para 19 preguntas. ¿Me entienden? O sea, ustedes no pueden ir a ver qué es lo que sucede. Ustedes van al examen a hacer el examen. El examen tiene que hacer lo que ustedes digan, no lo que el examen quiera. Si ustedes no pueden dominar eso, no van a pasar. Ese es el primer elemento. Número 2, primer consejo. Cuando ustedes lleguen al examen y estén en el saloncito esperando, les aconsejo yo, que estoy aquí, que no hablen con nadie. Escuchen bien. Cuando usted está adelante, que hay varias gente que van a tomar el examen, todo el mundo va a acercarse. Hey, tú vas a tomar el examen, claro, yo estoy para esto. Y entonces empiezan a hablar con la gente. Eso hace una disrupción emocional enorme. ¿Por qué? Porque lo primero, la mayoría, el 70% de los estudiantes que se presentan el día del examen, no van bien preparados. Y por tanto van llenos de miedo, aparte que tienen sus propias experiencias. Yo les garantizo que en ustedes aquí hay diferencias de aprendizaje. Hay estudiantes que son visuales, que necesitan imágenes para poder aprender. Hay estudiantes que necesitan coger notas, los escritores, los que necesitan tomar notas porque entonces ven algo y no lo pueden visualizar, sino que toman notas y al tomar notas pues eso se les fija más. Hay estudiantes que nada más que leyendo, visualmente lo pueden ver. Hay estudiantes que nada más que pueden hacer preguntas y respuestas y no les interesa leer, les aburre leer. ¿Ok? Por tanto, al haber diferentes formas de aprendizaje, ¿qué ocurre? Que la persona que se acerque a ti al examen te va a dar su propia experiencia de aprendizaje, que pueda coincidir o no coincidir con la tuya. Por tanto, lo único que te va a hacer es meterte ruido en el sistema. Porque te va a decir, yo estudié por Kaplan. Y tú le vas a decir, bueno, yo estudié por el Florida, que es el de nosotros. O UWorld, o whatever que estudié. Entonces, ahí mismo tú vas a pensar, no, pero entonces Kaplan será mejor. O UWorld es mejor que ese. O puede hacerlo el mismo. La misma persona que va a hablar contigo va a pensar, ah, pero UWorld, no, lo hiciste por UWorld. O lo hiciste por el Florida, ¿qué? ¿Por qué tú estudiaste? No, por un banco de preguntas privado como el nuestro. No, pero y eso es un banco. No, ¿me entiendes lo que quiero decir? Pero también te voy a decir, pueden empezar a hablar de temas que tú no conoces. O temas que, o tú le puedes hacer preguntas a él que tú no conoces, o ella. Entonces van a entrar en una dinámica que no es agradable. ¿Por qué? Porque vas a entrar al examen acabado de hablar con alguien que te ha dicho que tú no sabes nada, o que ella no sabe nada, o que la forma que tú estudiaste no es la correcta, porque hay personas muy respetuosas, pero hay quien se trata de lucharte, y hay quien trata de imponerte que su visión del examen es el correcto, y que lo que tú hiciste es una mierda. Vamos a dar plata. ¿Me entienden? Entonces, el primer consejo que les doy, ya empezando, es no hablen con nadie al entrar al examen. No hay examen. No, porque ¿usted va para la ENCLA? Sí, yo voy para la ENCLA. Sí, pero mira, yo no quiero hablar de la ENCLA. Así mismo lo paran. Yo no quiero hablar y ustedes no sean los que vayan a hablar con nadie. Ustedes van a hacer el examen solo. Ustedes nacieron solo, ¿verdad? Nacieron solo académicamente, quiero decir. Ahí sí no hay, ¿tú me entiendes? Twins ni nada de eso. ¿Ok? Por tanto, vuelvo y repito, primer consejo, no hablen con nadie al empezar el examen. Bien. Número 2, ¿cómo se estudia? El estudio de verdad que es productivo tiene que ser activo. Leer no sirve de nada. No pasan el examen, no hacen nada. Aquí hay que enfrentarse con el examen. Hay 3 maneras importantes de estudiar activamente. Número 1, la más común, hacer preguntas y respuestas.
pero hacer preguntas y respuestas de calidad. Las preguntas y respuestas que no sirven, que no tienen los elementos, que no llegan a donde tienen que llegar, lo que hacen es dañar, no beneficiarse. Que hacer cualquier tipo de pregunta no sirve. Número 2, de manera activa también es preguntar. Que usted le pregunte, profe, si ustedes están aquí, me tienen a mí, no tengan miedo, tienen el teléfono en la escuela, me pueden llamar al celular, no solamente para coordinar cosas, también para hacer preguntas. Yo me acuesto todos los días, mínimo 2 de la mañana. Todos los días. Pregúntame a mí, todos los días. ¿Ok? Por tanto, ustedes me pueden llamar a las 11 de la noche, a las 10, yo no tengo ningún problema. De verdad, no tengo. A esa hora que está comenzando mi día. ¿Estamos claros? Entonces, cualquier cosa, duda, por favor, mira, apunten las dudas. No entendí esto, no lo entendí. No pretendan que, por ejemplo, yo hago una clase de estrategia, no pretendan que van a entenderlo todo hoy. Claro que no. Hay cosas que van a entender y otras que no las van a entender. Por favor, si no entienden algo, profe, mira, yo no lo entendí, explícamelo nuevamente. Yo se lo explico 200 veces. Para eso ustedes me pagan. ¿Me entienden? Mi trabajo son ustedes. Y número 3, importantísimo. Mejor que nada es explicarle a otro compañero lo que tú has aprendido. Esa es la mejor manera de masterizar algo. ¿Ustedes creen que yo soy más inteligente que ustedes? En lo absoluto. Posiblemente hay muchos de mis estudiantes que han sido más, que tienen más capacidad mental que la que tengo yo. Yo lo único que tengo es horas de vuelo. Eso es todo lo que yo tengo. Horas de vuelo. Que trabajo con el material todos los días explicándolo. Por eso lo masterizo. Si ustedes pueden hacer eso, conseguir a alguien y le puedan explicar cosas, ustedes mismos se van a dar cuenta dónde están sus errores. Se ponen, espera, también me falta por aquí, tengo que estudiarme esta parte que no la pude explicar. ¿Ok? O se la explican a un familiar, o al esposo, o a la esposa, o a un hijo. Cojan a alguien de sus familiares y explíquenle los temas. No, yo creo que esto es por esto y esto y esto y esto. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por tanto, aprendizaje activo. Ok, otro punto importante. Pasar el examen es un equivalente, es un equilibrio entre el contenido y las estrategias. Mucha gente piensa que el examen se pasa por estrategia, como yo les dije ahí anteriormente, y eso no es verdad. De hecho, hay tres estrategias importantes que son a base de contenido. No puedes manejar esas estrategias si no tienes contenido, que es el subject, el data in the question y el abnormality. Esas 3 estrategias que ustedes tienen ahí. Bueno, Saraí tiene el documento que le mandamos. No, yo se lo voy a mandar en una foto ahora para ya lo tiene, bueno, me lo está enseñando. ¿Saraí? Sí. No, la que no lo tiene es Selena. Pero se lo voy a mandar. Selena no tiene. Selena, nosotros le vamos a mandar por un correo. ¿Usted le mandó un correo electrónico a ella? Sí. Bien. Por ese correo electrónico te vamos a mandar unos documentos para que tú los puedas visualizar. Gracias. Okay. Por tanto. ¿Tú quieres que le mande la foto para que si trabajes con ella hoy? Aunque sea en foto, para que lo visualice. Sí, está bien. Okay, no, aunque eso va a estar aquí. El documento que te vamos a mandar viene ahora. No te preocupes por eso. No rompamos la clase. Ok, por tanto, abnormality, subject y data in the question se hacen a través de un contenido que usted tiene previo. Si no tiene contenido, no puede usar esa estrategia. ¿Me entiende? Ok, por tanto, es un equilibrio. ¿Cuántas estrategias o subcategorías estratégicas hay en el examen? Hay 12. No hay otras. No son las inventadas. Ahora vamos a verlas aquí. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Antes de comenzar, otro detalle importante es cómo se estudia. Miren, cuando usted hace el examen, recordad que cada pregunta del examen consta de 3 partes importantes. Las partes en inglés serían estigma o escenario, que es sencillamente la parte más importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde supuestamente, o créanme, casi siempre está la respuesta. La respuesta la esconden dentro de eso. ¿Te acuerdas ayer el lunes cuando hablamos que te dije cuál es el mecanismo, por la vía de administración de eso? Y rápidamente das con la respuesta. Pero ahora, ¿cuál es el detalle? Yo les voy a enseñar las estrategias, pero ¿cuál es el papel de ustedes? El papel de ustedes es reconocer no solamente el contenido, sino las estrategias que hay que usar. Porque ese es el detalle. Ya hay 12, pero ¿cuál uso? A veces se tienen que usar más de 2. A veces hay 3 estrategias usadas. Son mezclas. Es lo que se llaman, en inglés se llaman preguntas de free jump o de 3 saltos. O sea, tienes que traer una cosa, te lleva a otra y te lleva a otra. Vamos a explicar eso después. Tranquila, no pasa nada. ¿Ok? Por tanto, el reconocimiento del contenido que está testeado y cómo se pregunta. La pregunta tiene un STEAM, que es el escenario. Después tiene lo que en inglés se llama query, es la pregunta en sí. Yo le voy a poner muchos ejemplos y lo vamos a ir determinando aquí. Y por último, tenemos lo que ustedes le llaman las opciones, que en inglés se llama items o items. De esos items está el correcto y los demás es lo que se llaman distractors o distractores. Se llaman así porque las opciones nunca son negras ni blancas.
todas son grises. Siempre tienen algún elemento de verdad. ¿Ok? Por ejemplo, si te pones laboratorio, sodio y potasio, o sea, es real, pero el paciente lo lleva. Lo que pasa es que el detalle está en encontrar cuál es la diferencia. ¿Estamos claros? Muy bien. Por tanto, no confundan, ok, una vez que ustedes, ¿cómo se hace? Primero, usted, la pregunta ¿cuántas veces se lee? Se lee 2 veces. No se lee 4, no se lee 6. Se lee la primera vez rápido, una cosa normal para saber de dónde estoy puesto, y después empiezan a leer suavemente con propósito. ¿Estamos claros? ¿Qué quiere decir leer con propósito? Leer con propósito es ir detalle por detalle dramatizando la pregunta. Si el paciente, ¿qué cosa es? Hombre, mujer, la enfermera lo recibió, la enfermera lo vio. ¿En qué setting? ¿En la casa? ¿En un nursing home? ¿En el hospital? ¿Dentro de un carro? ¿En un edificio? Cada detalle y cada cosa que está puesta en la pregunta es pertinente. Está ahí porque te va a ayudar a contestar la pregunta. No dejen de leer nada. ¿Cuántos años tiene el paciente? 70, es por alguna razón. Fíjense que hay preguntas que te dan la edad y otras que no. Cuando te dan la edad, fíjense en eso, la edad es porque tiene que ver con la respuesta. ¿Ok? Cuando te dan un medicamento, en los medicamentos son 2 cosas que tienen que tener en cuenta. O 3, discúlpenme. La primera, ¿para qué sirve ese medicamento? Número 2, la vía de administración de ese medicamento. Y número 3, básicamente es por qué el paciente lo está tomando o por qué no debe tomarlo. ¿Estamos claros? Por tanto, ¿por qué? Porque las respuestas pueden estar ahí. Si te ponen un medicamento, usualmente, lo primero que ustedes miran, analicen, no lean la pregunta, analicen. Este medicamento que me están poniendo, lisinopril, ¿para qué sirve? Es un antihipertensivo. ¿Por qué vía se da? Por vía oral. ¿Ya vieron? ¿Por qué razón? Vamos a hablar en plata. ¿Realmente los side effects hay que aprenderse? No necesariamente. Hay que analizarlos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un medicamento que tú lo vas a dar por vía IV y que la pregunta puede decir que es por IV, ¿realmente usted cree que va a producir disconfort gástrico? No puede si no toca el estómago. Entonces, uno de los detalles importantes es entender cuáles son las vías de administración del medicamento. Entonces, ¿es importante saberla? Por supuesto. Pero a veces no necesariamente tienen ni que saberla porque la pregunta te lo dice. Le pusieron piridoxina IV. Si es IV, ¿cuáles son los side effects o adverse efectos que puede haber? Bueno, dislocación, hematoma, alergia, ¿entienden? Ahora, si es por vía oral, ¿cuál es lo más común? Disconfort gástrico, o diarrea, o náusea, o vómito. ¿Ustedes realmente creen que algo por vía endovenosa va a producir vómito o diarrea? No tiene ningún sentido. ¿Me entienden? Entonces hay que tener cierta lógica y hay que tener ciertos principios de sentido común. ¿Entienden? Para poner ejemplo. Ok. Ustedes leen la pregunta 2 veces, con calma, detallito. Una vez que está el STEAM, antes de leer la pregunta, lo que quiero es que, como yo les decía, que ustedes memoricen, traten de dramatizar cada detalle. Pónganse que ustedes es el enfermero en cuestión. Yo soy el enfermero, estoy viendo un paciente, tiqui, 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 tiqui. Es importante que lean cada forma verbal. Por eso también el inglés es importante. ¿Ok? Porque no es lo mismo en pasado que will be o going to. O sea, lo que la enfermera va a hacer, o lo que hizo, o lo que está haciendo. Recordad que todas las formas verbales de pasado tienen un ed, si son regulares. ¿Ok? Si estamos en el momento, lo que es el presente continuado, termina en un ing. ¿Ok? Posicionamiento, positioning, ¿verdad? Y recuerden que el futuro es o will be, si es algo de cosas, y going to, si es una persona la que va a hacer algo. O sea, por tanto, las formas verbales es importante. ¿Ok? Otro detalle importante es otra de las estrategias que vamos a ver aquí, serían los negativos quiet. Tengan mucho cuidado. Negativo quiet quiere decir cuando en vez de buscar algo que es positivo para el paciente es lo que está mal, no lo que se supone que coincida con la pregunta. En general, ¿ok? De otro detalle importante, cuando estén practicando, no en el examen porque no pueden hacerlo, cuando estén practicando, no sé si Saraí o Selena lo hacen, pero por favor, nunca lean los racionales después de someter una pregunta. Ese error es grave. Eso acaba con el examen. Fíjense que lo estoy diciendo. Usted hace la pregunta, usted va al Sounder o YouWorld a que le dé la gana. Fíjense que no menciono el mío. Yo tengo un banco de preguntas. Ok, bien, anyway. Le tira. Y cuando le tira, que usted submite, la mayoría de las personas submiten y van a leer el racional. Eso no lo hacen para estudiar.
Eso lo hacen para liberar ansiedad, porque están focalizados 100% en si la hice bien o lo hice mal. Y eso no es lo importante en el examen. Recuerden, psicológicamente, yo lo he explicado 200 veces ya, no sé ni a cuánta gente se lo he explicado. Primer punto, cuando usted lee el racional después de someter una pregunta de prueba, de práctica, usted practica y ve el racional al final después. Cuando eso sucede, usted está creando lo que se llama reward inmediato, premio inmediato. Está condicionando su cerebro al bien o al mal y a retener una respuesta correcta o incorrecta, pero inmediatamente después de submitir una pregunta. Y el cerebro se acostumbra a eso. Por tanto, es como fumar, señores. Se hace adicto al premio o al castigo. Entonces, cuando usted está en el ENCLA y usted está haciendo el ENCLA y usted submite, no hay racional. Lo único que te van a es pasarte para otra pregunta. Por tanto, tu cerebro en ese momento acaba de estar, es como una adicción. ¿Quiénes de ustedes fuman o hacen lo que vayan a hacer y después no lo pueden hacer? Dejen de fumar 2 días para que ustedes vean que se vuelven locos. Bueno, eso mismo pasa en el cerebro. El cerebro se vuelve loco porque necesita su premio. Necesito mi racional, no lo tengo. Por tanto, cuando usted pasa para la segunda pregunta, la mitad de su cerebro está todavía enclavado en la primera pregunta. Entonces, ¿está focalizado 100% en esa pregunta? No. La primera pregunta ya es pasado, no tiene importancia. No sigan pensando en ella, pero es que han adaptado su cerebro a hacerlo. Por tanto, por eso y por miles de razones, lo mismo cambiar respuestas. Por teoría de probabilidades no se puede cambiar la respuesta. Usted tiene 4 y marcó 1, y después vuelve atrás. Una vez que usted marca la pregunta, no se vira para atrás, se sigue hacia adelante. Entonces, no la marquen. Demórense en marcarla. Cuando usted marcó, siempre eso es lo último que se hace. Nadie vira para atrás a volver a leer. Les explico por qué. Primero, por estadística. Me da un poquito de agua que no respiro. Le hielo a esto, pero con todo. Ok. No. Ok. Por tanto, usted ve la pregunta, submite y se queda con eso en la mente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ok. ¿Qué pasa? Primero, usted contesta 4 preguntas. Si usted regresa para atrás es porque usted está asumiendo que la que contestó no es correcta. Porque si usted sabe que es correcto, usted no vira. ¿O no? Ok. Por tanto, ya no son 4. Ahora son 3. Porque la cuarta, esa que usted había marcado, usted asume que ya no es. Entonces va a buscar entre esas 3 la que se supone que usted cree que sea correcta. Analicen para que tú veas, en teorías de probabilidades, tienen muchas más probabilidades de conseguir la que es incorrecta que la que lo es. Les expliqué también cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene 2 memorias, una de larga y una de corta. La corta es cortical, es cuando tú ves a alguien, ahora yo te veo a ti en la calle, y ya yo te conozco, yo sé quién eres tú. ¿Por qué? Porque como te veo todos los días, te es cortical a que pasen 20 años para que tú veas. Aparte de los cambios físicos que podamos tener, a lo mejor tú me ves, yo te conozco, pero a lo mejor no. ¿Cuántos novios tú has tenido que a veces tú lo ves en la calle y tú no sabes, por ejemplo, fulana soy yo? Y ni te acuerdas del tipo, ¿verdad que sí? Bueno, muy bien, entonces con eso en mente, te das cuenta porque al no usarlo todos los días, eso pasa para la memoria de larga. Y por tanto, ¿qué pasa? Que usted estudia, y cuando va a la ENCLA hay un material que no le es conocido porque usted no lo hace todos los días como yo. Usted lo hizo en un momento determinado. Entonces te suena como que sí, que esta te parece que es la correcta, pero tú no estás seguro. No, claro, así funciona. Esa que usted cree que es la correcta, es la correcta. No lo piensen más, lo marca. Créanme lo que le estoy diciendo. Sí, Cuando le pica esa es la correcta, y usted es así, marca y sigue, tranquila y dele. ¿Estamos claros ustedes? Muy bien. Preguntas. Aquí está la subcategoría estratégica del ENCLA. Son 12. ¿Se acuerda que ayer la habíamos notado? Tienen la lista. Los que tienen la lista pueden verlo. La única que no tiene la lista es Selene. ¿Ok? Pero la puedes ver aquí, Selene. ¿Ok? Las estrategias que se usan son las siguientes. El ABC, yo voy a mencionarle y voy por arribita a hablarle rapidito. Hoy voy a tocar ABC, Maslow, creo que Data in the Question tengo, algunas. Tranquilo que vamos a tocar en detalle. Bueno, el ABC es la primera. Bueno, el ABC es basado en las necesidades del cliente, por así decirlo. Saben que ABC quiere decir airway, vía aérea,
breathing, que es el mecanismo de respiración, y la circulación. Estas es una de las estrategias que se usan en las preguntas de prioridades. ¿Ok? Cuando hay una pregunta de prioridad o cuando hay una pregunta de complicación de algún procedimiento o cuando hay una pregunta de un side effect importante de un medicamento, el ABC se usa. Tranquila que yo voy a darles con el ABC. ¿Estamos claros? ¿Ok? ABC es siempre correcto, sí. La excepción de la regla es solamente en las preguntas de cardiac arrest. Cuando el corazón se detiene y hay que dar CPR, en vez de ser ABC, es CAB. Primero la circulación, después la vía aérea y después breathing. Siempre AB, siempre es primero. O sea, la A siempre es primero de la B, porque no, hay que tener una vía aérea patente, que esté abierta para que haya un mecanismo de ventilación. Si tú tienes una vía aérea obstruida, no puedes breathing. Por tanto, siempre la A va antes de la B. Ahora, vuelvo y repito, la única excepción de la regla es en el cardiac arrest, o sea, en el paro cardíaco, que hay que dar CPR al paciente, y por tanto es CAB. ¿Estamos claros? Primera pregunta de contenido. ¿Qué tipo de paciente se le da CPR en el ECLA? ¿Qué características tienen que tener? Les puedo ampliar más. Necesita 2 requerimientos. ¿Cuáles son? No responsive. Muy bien. No puede estar respirando. Perfecto. No. La respiración no tiene nada que ver en esto. No puso. Ok, que no respire y no tiene pulso. perdón. Ahora sí. Ahora sí. Paciente que tú lo llamas y no responda, y usted palpa y no tiene pulso, a ese hay que darle CPR. ¿Ok? Muy bien. Eso es en la vida real y en el examen también. ¿Ok? Por tanto, el IBC juega mucho aquí. Número 2. Anormalidades existen o anormalidad. Ok, esto es que lo voy a explicar más en detalle, es un tipo de estrategia que se usa, pero hay que saber. Esto no puede usarse esta estrategia si no se tiene contenido. ¿Ok? Eso es sencillamente reconocer dentro de un esquema, dentro de un STIM grande, una anormalidad. Usualmente el ECLA, para hacerlo más complejo, te pone varias anormalidades. Te puede poner, imaginemos que estemos hablando de un paciente esquizofrénico, ¿ok? Y te ponen el paciente esquizofrénico que la enfermera está admitiendo o recién admitió a un paciente, puede que no te pongan esquizofrenia y te pongan desorden. No, desorden del proceso del pensamiento. ¿Bien? Eso es una asociación. Te lo pueden sustituir, que es a donde yo quería caer. El ECLA actualmente coge principios nosológicos y lo está sustituyendo por características. Explico. En vez de decirte, la enfermera está teniendo un paciente recién admitido con un paciente con infarto en miocardio, te dicen, la enfermera está atendiendo a un paciente recientemente admitido con dolor de pecho retroesternal, con palpitaciones, con un laboratorio troponin positivo, bla, bla, bla. Es un infarto en miocardio. Es lo mismo aquí. Te pueden decir, el paciente está recientemente diagnosticado con impairment o con pérdida o con del proceso del pensamiento. Eso quiere decir que el paciente es esquizofrénico. Yo después les voy a dar una lista de las asociaciones, las más comunes. Por ejemplo, la fibrilación atrial puede que no te lo digan. Yo a muchos estudiantes les pregunto, ven acá, ¿te salió alguna pregunta de EKG? Me dicen, no, a mí no me sale ninguna pregunta de EKG. Y yo digo, bueno, es raro porque EKG sale siempre, a todo el mundo. Lo que pasa es que las personas creen que una pregunta de EKG necesariamente tiene que tener un strip. El mama. ¿Ya? Pero puede que te digan, un paciente que ha con una fibrilación atrial, es una arritmia, ya te están preguntando la pregunta de EKG. ¿Ya entiendes? Y eso sí es muy común. O una fibrilación ventricular, o palpitaciones, ya eso es una arritmia. ¿Entiendes? Entonces es importante entender esto. ¿Ok? Por ejemplo, una fibrilación atrial la pueden quitar y ponerte que el paciente tiene un pulso irregularmente irregular. Eso quiere decir una fibrilación atrial. A ver, o sea, hay grupos de asociaciones que van sustituyendo. Por tanto, pueden decir el paciente recién admitido, y el paciente exhibe delusional, alucinaciones auditivas, ¿verdad que sí? Alogia o isolation, te están dando las características de un esquizofrénico. Entonces, ¿qué anormalidad? No te están dando la anormalidad ahí. Ahora, cuando haya varias anormalidades, la que importa para hacer la pregunta es la primera. Te pueden poner delusional, coma esto, coma lo otro.
La primera es la que quiere decir la pregunta. Esa es en la que ustedes se van a fijar porque la respuesta tiene que ver con eso. ¿Entendieron? Seguimos. En closed-end words. Closed-ends son las preguntas absolutas. Por supuesto, nunca cojan nunca. ¿Ok? O sea, siempre que sea always, nunca, después yo doy el guión completo, pues nunca debe cogerse. Pero la realidad es que tengan mucho cuidado con el nunca. ¿Ok? Porque no se debe coger, no se debe coger en el examen, tengo una clase para eso, no se debe coger en el examen cuando usted como enfermero o enfermera está en una relación con un paciente o el paciente con usted. O sea, no le diga, en la operación nunca se ha muerto nadie. O siempre todo el mundo vive. Eso es far reassurance. Pero cuando usted está hablando con el chart nurse, o cuando la pregunta estriba en cuanto a la enfermera, con un administrador, o con alguien que no tiene que ser su paciente, tenga mucho cuidado porque así sí funciona. Por tanto, los closed-end questions o words son relativamente, ¿ok? Se usan, ¿ok? Pero hay que tener mucho cuidado con la pregunta. Porque ahora yo soy el chart nurse y yo le digo a usted, vamos a hacer un in-service aquí en el hospital y yo necesito que todos los empleados cojan el in-service. ¿Qué de malo es? Sí, tiene que marcarlo, todos tienen que coger el in-service porque lo estoy diciendo yo. ¿Entendieron? Entonces se dan cuenta que cuando es una relación de un administrador, un chart nurse, contra alguien, un peers, con alguien otro más, sí, mucho cuidado. Vuelvo y repito, esta estrategia nada más funciona cuando es enfermero o enfermera con el paciente. ¿Estamos claros? Muy bien. Seguimos aquí. 4. Lo que se llama comparable o light option, que es la que le gusta a Chabeli. ¿Ok? Eso quiere decir que como ustedes están leyendo, estoy hablando rapidito, pero yo voy al detalle a cada uno, voy a poner ejemplos también. El comparable o light es cuando dos de ellas se parecen, aunque no digan lo mismo. Si yo estoy diciendo que, ejemplo, dice, yo salgo y me encanta la luna, y en otra opción digo, yo me encanta la noche. ¿No es lo mismo? ¿Ok? Porque que yo sepa la luna, es posible que pueda un día salir de día, pero eso es muy raro. Usualmente sale de noche. Entonces, son comparables. Entonces, cuando son comparables, uno se coge, ¿me entiendes? No se coge ninguna. Fíjense que hay dos detalles importantes. Tengan mucho cuidado porque está lo que es comparable o like como esta y están los opuestos. Son dos cosas totalmente diferentes. Los comparables o like es cuando dos, aunque no digan, dicen lo mismo. Ninguna de ellas es la respuesta correcta. Ahora, opuesto quiere decir la presión sube o la presión baja. Ahí sí uno de ellos es la respuesta correcta. Sí, como ¿Entendieron la diferencia? Vuelvo y repito. Comparable o light option, ninguna es la respuesta correcta. Porque se parecen las dos. No, vamos a llamar al anestesiólogo. No, vamos a llamar a ginecobstetra. Es lo mismo, estás llamando a alguien. Ninguna de esas es la respuesta correcta. Ahora, opuestos es cuando dice la presión arterial subió y en el otro es la presión arterial disminuyó. Uno de ellos es. Ya pueden saber que ya se fueron los demás. ¿Ok? Data in the equation. Eso es muy parecido a la normalidad. Lo que pasa es que la normalidad es algo malo que está sucediendo con el paciente. Un síntoma, un signo, un laboratorio, ¿ok? Algo que el paciente refirió. Pero data in the equation no necesariamente tiene que ser algo malo. La data in the equation es información que puede ser buena, pero ¿qué es la información relevante para que el paciente? Por ejemplo, el paciente tiene, no sé, la pregunta a veces bajo la ciclemia, y te están diciendo que el paciente, entre los pacientes que posiblemente sean ciclémicos, hay uno que es afroamericano. Eso es data in the equation. Eso es datos de un elemento estadístico que te puede hablar. Claro, esto es una tontería lo que va a hablar muy simplona, pero le estoy poniendo el ejemplo para que entiendan. ¿Sabes? Anormalidades siempre es algo malo que está anormal. Un laboratorio, un signo, un síntoma, algo que el paciente expresó. Y la data es una información que es válida, es la data para contestar la pregunta, pero que no necesariamente tiene que ser ni mala ni buena. Puede ser mala. ¿Ok? Pueden estar juntas. Porque si la data es mala, es una anormalidad. ¿Ya entendieron? Maslow, bueno, por favor. ¿Ok? Recuerden que Maslow, ¿ok? Es judío, en 1930 y pico, pues emitió
¿verdad? La pirámide, que aquí también vamos a hablar un poco de... Están aburridos de verlo en todos lados, en la escuela se lo dicen, lo saben desde que estaban en los primeros años, ¿verdad? O sea, la pirámide de necesidades, recordar que en la base de las pirámides pues están las necesidades físicas del paciente, ¿ok? ¿Quiere que les diga? La pirámide de Maslow ha sufrido muchísimas modificaciones. Sirve también hasta para el ambiente laboral. ¿Cuáles son las necesidades de los trabajadores? ¿Cuáles son las necesidades de los estudiantes? Esta es para los pacientes o los seres humanos en general. Pero en cada una de los roles que nosotros como humanos vivimos, existe una pirámide. Yo lo vi, yo no sabía eso. Sí. Yo lo vi ya. No, yo lo puse una vez aquí, ¿no te acuerdas? No. O sea, para los trabajadores, una persona que es manager de eso, tiene una pirámide parecida de Maslow, pero es para necesidades de los trabajadores. El trabajo, la herramienta, el no sé qué, el otro, el no sé qué, el incendio, así mismo. ¿Ok? Por tanto, no me voy a detener mucho, todo el mundo conoce. ¿Alguien tiene alguna duda con la pirámide de Maslow? ¿No? Muy bien. Ok. El negativo event quire. Este es cuando lo que te están pidiendo, ok, es algo negativo. Usualmente tiene preguntas muy clásicas. También hay una estrategia que se llama estrategia WORD que tiene que ver mucho con eso. Ok, negativo quire es quire, esto es lo que quiere decir pregunta. Ok, por tanto, es un evento negativo en la pregunta. Ok, cuando usted cuestiona al médico, o cuando lo que el médico está haciendo está mal hecho. Cuando usted cuestiona al CNA, o cuando requiere inmediata acción del CNA, cuando algo que está haciendo está mal. Cuando el paciente necesita un full teaching, cuando lo que está hablando es cáscara. ¿Entiendes? Eso es negativo y event quire. Parece una tontería, pero es una estrategia que se usa para cantar porque tú tienes, pero no lleva contenido. En el ENCLA es más importante lo que es normal que lo que es anormal. Si usted conoce bien lo que normalmente debe ser, es muy fácil determinar cuando algo no está correcto. ¿Es así? Qué bueno. ¿Okay? Vamos a ver entonces las preguntas. Aquí hay 7. ¿Ok? Vamos para el 8. Bueno, el 8 está el proceso de enfermería, como ustedes saben, ¿verdad? El proceso de enfermería, hay algunos modificados. Cuando digo 8, es el número 8, no es que haya 8 pasos. ¿Okay? El diablo es puerco. Yo he encontrado en mi vida laboral, de profesional, de toda la vida como enseño, yo siempre explico. Hay gente también que ha dicho que la insulina la ponen en baño María. Y que por un pentú pasan jama de té y... Sí, aquí ha habido de todo. ¿Ok? Por un pentú metieron jama, cogieron el bistec y dale. ¿Ok? Se ríe. ¿En serio? Yo se lo estoy diciendo. Hay gente que ha hecho eso. Ha pasado por pentú, hay personas que han dislocado catéter y han acabado con la uretra de la gente. Insulina en baño María. O sea, eso era lo de Benedict. Ellos escucharon algo. Que antiguamente el azúcar, cuando no era la glicemia actual de la electrónica, se ponía, es la reacción de Benedict. No sé si ustedes conocerán, no, eso bueno, de mi época, bueno, yo soy médico hace 1000 años. Ok, antiguamente no existía el aparatico. Lo que se había una reacción, un reactivo que se llamaba reactivo de Benedict. Tú le sacabas al paciente y tú lo echabas ahí y tú lo ponías en baño María. Y entonces en los hospitales había un calentador para eso. Y entonces se cambiaba el color. Entonces la gente dice, no, la insulina se pone en baño María. Si la insulina tiene que estar más friecita que otra cosa. Ok, bien. Estrategia que eso lo vamos a ver hoy. Son palabras específicas, se los voy a enseñar, que están ahí. Es lo que le dicen casamiento de palabras. Hay palabritas que te indican cosas que te dicen. Ok, tranquilo. El subject, que era el más famoso que vimos ahí, esto es prácticamente contenido. Este es la estrategia de la no estrategia. ¿Ok? El subject es cuando básicamente tú no puedes casar palabras y sabes o no sabes. Entonces usualmente son preguntas de patofisiología, de algo que tiene que ver con un mecanismo de acción de un medicamento o un tipo de enfermedad. Esta es la que se une a los teaching. Todas las preguntas de teaching usan el subject como estrategia. ¿Estamos claros? Usted no puede enseñar lo que no sabe. ¿Ok? Número 11. Bueno, muy común también. Las técnicas de comunicación terapéutica. Estos son siempre se reconocen porque los items, las opciones están entrecomilladas. Siempre que usted tenga una opción entre comillas, la técnica que se usa es comunicación terapéutica. Porque entre comillas es lo que un paciente expresa, lo que un familiar expresa, lo que otra enfermera expresa, lo que alguien, no importa quién sea, expresa incluyéndolo usted. Porque hay preguntas de la best response.
cómo usted le responde. Entonces tiene que responderle con comunicación terapéutica. Esto yo lo doy específicamente, lo doy en psicosocial. O sea, qué se habla, qué no se habla, qué se dice y qué no se dice. Ok, y por último, tenemos la opción umbrella o sombrilla, que es sencillamente la opción que engloba a todas las demás. ¿Ok? El ejemplo clásico es el que yo les pongo. Usualmente esto se usa más bien en procedimientos, por ejemplo, en enfermería de desastre. Hay un caso de un tren se descarriló o cayó un triage, ¿ok? Y llegan al hospital y te ponen, ¿qué es lo que la enfermera debe hacer próximo? Llamar a los médicos, buscar los medicamentos, llamar al poner en alerta a todos los enfermeros o activar el plan de emergencia del hospital. Bueno, activar el plan de emergencia lleva todo lo demás. Cuando tú activas el plan de emergencia de un lugar, tú tienes que llamar a los enfermeros, llamar a los médicos, activar los medicamentos, las autoridades, el transporte y bla, bla, bla. Entonces, eso es la opción umbrella, porque esa sombrilla cubre a todas las demás. ¿Estamos claros? Preguntas. Esas son las 12, no hay otras. ¿Ok?